¿Qué es el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil es la acción gremial y política de los estudiantes universitarios, secundarios y terciarios. Es también una forma eficaz y de gran alcance de los estudiantes para expresar sus ideas e inconformidades. ¿Cuándo apareció? El movimiento estudiantil surge en las primeras décadas del siglo XX, más específicamente en 1918, cuando los jóvenes universitarios comenzaron a reclamar algunos de los cambios que democratizaron la universidad. ¿Qué es lo que pedían? Ellos pedían que la universidad sea pública para que permita el acceso a estudios universitarios a cualquier persona, que sea gratuita para que esta persona no pague ningún arancel para que pueda cursar, y que sea autónoma. La autonomía consagró el derecho de cada universidad a gobernarse a sí misma, con la participación coordinada de profesores, alumnos y graduados en este gobierno universitario. ¿Dónde surgió y por qué? El movimiento estudiantil que realizó la reforma universitaria de 1918 se originó en la Universidad Nacional de Córdoba, que es la más antigua de nuestro país, la cual estaba muy influida por la Iglesia Católica y por un grupo de familias aristocráticas, es decir, que eran personas nobles con títulos de la realeza. El nombramiento de los profesores estaba a cargo solamente de las autoridades religiosas. La enseñanza era dada por un medio estricto de criterio de autoridad, el cual decía que la única palabra válida era la del profesor. Ellos renegaban con el método científico experimental, porque predominaba el pensamiento escolástico, es decir, un pensamiento religioso. Enojados con esta situación, los estudiantes reclamaron que se cambie el sistema para designar a los profesores. Cuando las autoridades se lo negaron, iniciaron huelgas y las movilizaciones masivas. De esta manera, a pesar de la represión policial, los estudiantes consiguieron sus objetivos principales: libertad de opinión y participación de los alumnos en el gobierno universitario. Al poco tiempo de esto, las movilizaciones y reclamos alcanzaron dimensión nacional e internacional, llegando a países como Perú, México o Francia. La reforma de 1918 permitió que los jóvenes puedan ingresar a la vida política y se percibieran a ellos mismos como un grupo social. Ellos creían que eran la vanguardia del país y que su meta era hacer realidad las posibilidades del progreso. En 1918, el conflicto se desató en Córdoba, donde los estudiantes reclamaban la autonomía, la libertad de cátedra y el cogobierno de la universidad, exigiendo que el presidente Hipólito Yrigoyen reformara la ley Avellaneda, que regía las casas de estudio desde el siglo pasado. Los jóvenes reformistas, pese a que contaban con el apoyo de importantes figuras nacionales como Ricardo Rojas, José Ingenieros y Alfredo Palacios, y también con la simpatía del mismo Yrigoyen, lucharon durante 3 meses con una huelga general, la toma de la universidad y 83 estudiantes procesados por sedición para conseguir algunos de sus reclamos. Pero el espíritu crítico de los alumnos trascendió el límite de las aulas. Durante aquel año, los estudiantes celebraron el primer Congreso Nacional, en el que propiciaban la gratuidad de la enseñanza, la docencia libre y la unidad obrero-estudiantil. Casi 50 años después de la reforma, durante el gobierno del general Onganía, se violaron muchas normas del reglamento universitario. Este gobierno intervino en las universidades porque pensaban que eran propensas a recibir influencias de los grupos políticos opuestos. Y lo que hicieron fue suspender la autonomía de las universidades
y suspender la actividad de los centros de estudiantes. Esta decisión por parte del gobierno motivó a los estudiantes a protestar nuevamente, y estas nuevas protestas incluían la toma de algunas universidades de Buenos Aires por parte de profesores y alumnos. Desde el ámbito académico se multiplican las declaraciones contra el régimen y los jóvenes salen a la calle a transmitir ese mensaje. Esta actitud crítica irrita al gobierno, que considera las manifestaciones políticas como una práctica de gimnasia subversiva. Es por ello que un decreto presidencial ordena la intervención de las universidades nacionales. Inmediatamente los alumnos y profesores de la Universidad de Buenos Aires se reúnen en asambleas masivas y deciden tomar los edificios de varias facultades para defender la autonomía universitaria. La noche del 29 de julio, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos entonan las estrofas del himno nacional y ninguno opone resistencia. Pero 2 hileras de policías los reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías o en la cárcel. Al día siguiente, más de 1000 docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el extranjero. Aunque las heridas de la represión sanaron con el tiempo, el daño producido a la educación aquella noche, bautizada tristemente como la Noche de los Bastones Largos, fue y sigue siendo irreparable. Como dijimos en un principio, estos movimientos estudiantiles tuvieron gran repercusión internacional, a tal nivel que llegaron hasta Francia, donde ocurrió una de las rebeliones estudiantiles más significativas del siglo XX. A principios de 1938, estudiantes franceses empezaron a protestar por la situación del sistema universitario. La tensión con las autoridades derivó el cierre de Navarrete y el traslado de la acción al entorno de Sorbona, a principios del mes de mayo. Los obreros se sumaron a los alumnos, y el barrio latino de la capital francesa se llenó de barricadas. Tras varios días de enfrentamientos, la policía puso en marcha una gran ofensiva para tomar el control de la situación. Los choques del 10 de mayo se soldaron con cientos de heridos y motivaron una huelga general que paralizó Francia durante días. El gobierno recurrió a la negociación para romper frente entre estudiantes y obreros. Ese mismo mes se firmaron los acuerdos de Grenelle, que recogían incrementos salariales y reducciones de las jornadas laborales. De Gaulle también disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones legislativas. Las movilizaciones decayeron hasta desaparecer, pero su espíritu pervivió en el tiempo. Pocos días después, el movimiento se diluyó y el general de Gaulle, tiempo después, tuvo que renunciar debido al deterioro político. Las sociedades y las universidades francesas nunca más volvieron a ser las de antes. Jóvenes, estudiantes y participación política. Los sucesos conocidos como la Noche de los Lápices pueden servir de ejemplo para ver hasta qué punto los estudiantes secundarios se sentían comprometidos con la realidad que les tocaba vivir. Un grupo de estudiantes organizó una serie de protestas y se movilizó por las calles con el objetivo de conseguir el boleto estudiantil. Ellos se oponían a la falta de libertad y la injusticia que abundaba en el país desde el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Entre el 15 y 21 de septiembre de ese año, 7 de ellos fueron secuestrados por miembros del ejército
y aún siguen desaparecidos. Lo mismo ocurría en otros colegios, en otras ciudades y en otras provincias. Una vez finalizada la dictadura militar en 1983 y durante las últimas décadas, el movimiento estudiantil se fue modificando. Este dejó de ocupar un lugar de relevancia en los movimientos juveniles y perdió la importancia que solía tener a nivel nacional. En la actualidad, los jóvenes secundarios y universitarios ya no se definen por su pertenencia al movimiento estudiantil. La universidad dejó de ser un lugar en el cual se manifiesta la vida política. Actualmente se la reconoce como un lugar de instrucción técnica y profesional.